En este 2018. Saludo con gusto a Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida, qué gusto verte. Hola, Susi, feliz año. Igualmente. Pues ya que hablamos de feliz año y un nuevo año, después de que ayer el INEGI pues reportara que la inflación acumulada en el país fue de 6.77% al cierre del año, la más alta desde el 2000, ¿qué podemos esperar para este? Pues mira, la verdad es que el año no cierra ni muy ni tan como dirían por ahí, ¿no? No están los datos ni demasiado positivos, pero tampoco son tan terribles, ¿no? Tenemos datos que a todas luces son mediocres, ¿no? Donde sí ha habido crecimiento económico. El PIB per cápita, que es un dato bien importante, porque al final del día, cuando hablamos de crecimiento económico, es un dato que puede sonar muy agregado o muy ajeno a nuestra vida. El PIB per cápita, de alguna forma, nos toca un poquito más. El PIB per cápita, mira, a finales de 2016 era 145,216 pesos. Hoy es 146,000 pesos. Entonces, subió un poquitito, subió 1.1% en un año. Es una subida muy mediocre, muy menor para lo que necesita el país, ¿no? Entonces, en términos de crecimiento, sí hubo crecimiento. Entonces, todo lo podemos ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. A principios del año pasado, recordarás que todo era terrible, el panorama se veía espantoso. Con la llegada de Donald Trump, con la llegada de Trump, las amenazas del Telecanto, sonaba muy complicado, y al final del día no fue tan terrible como se esperaba, ¿no? Entonces sí hubo crecimiento, sí se ha movido el PIB per cápita, pero de todas maneras ha sido un crecimiento muy mediocre. Tenemos otro dato importante, que es evidentemente el de inflación. El dato de inflación que mencionabas hace un momentito, ayer dio el INEGI el último dato, que fue 6.77, que es con lo que cerramos el año. Es la inflación más alta en 17 años. Es un dato que a mí me preocupa, y la razón por la que me preocupa es porque pensábamos hacia la segunda parte del año pasado, que este dato se iba a ir conteniendo conforme avanzaran los meses en el 2017, porque al principio lo adjudicábamos a, bueno, se debió al gasolinazo, se debió al traspaso finalmente de la depreciación del tipo de cambio a los precios, pero lo que vemos es que ese retorno a la meta del 3% que tanto dijo Agustín Carstens, pues no se ha logrado, ni siquiera vemos esa tendencia, ¿no? O sea, los últimos datos han sido todos crecientes. Vimos por ahí en una quincena una ligerísima disminución después del temblor, fue a finales de septiembre, en la segunda quincena de septiembre, la inflación bajó un poquitito, pero básicamente se debió a que durante esa quincena, esos días, recordarás que el transporte público fue gratuito. Entonces eso pues te metió un precio cero, con lo cual hubo una disminución ligera en la inflación y volvió a subir. No hemos logrado ver ese punto de inflexión, que ya es muy importante, porque la inflación deteriora el poder adquisitivo de la gente. Entonces, si hay un dato que repercute en la vida de la gente y que la gente siente y que la gente entiende, es la inflación. Y ese dato sí empieza a preocupar. Para eso, Banco de México tendrá que hacer las medidas correspondientes, que la única medida que puede hacer Banco de México son incrementos de tasas. De tasa de interés, exactamente. Bueno, eso en cuanto a la inflación. ¿Y qué nos dices del empleo? Ya lo decíamos hace unos minutos, el presidente Enrique Peña Nieto lo dijo ahora que nombró al nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, a Roberto Campa, donde decía que deben mantener esta política de creación de empleo, hablando de que ha sido un sexenio donde se han creado más empleos en la historia. Y eso es cierto, ese es un buen dato. Yo creo que ese va a ser como el logro emblema dentro de los datos que van a poder presumir en esta administración. Creo que es el único que van a poder presumir con datos verídicos y con datos reales. Sí se ha creado mucho empleo en esta administración, pero aquí vale la pena hacer muchas aclaraciones. Cuando hablamos de crear empleo, lo que estamos diciendo en realidad es registros administrativos en el IMSS. O sea, es que una persona se registre en el IMSS. Eso se considera un empleo. No estamos diciendo, ni el gobierno lo está diciendo, nada más hay que saberlo leer así. No son empleos nuevos necesariamente. Puede ser que haya algunos empleos nuevos, pero no necesariamente son empleos nuevos. Tampoco quiere decir que sean bien pagados. Tampoco sabemos si son plazas permanentes o eventuales. Ese dato sí se puede saber. Pero al final del día es formalización de empleo. Y la formalización de empleo es en sí misma una buena noticia. Claro. Ahora, dudo mucho que se pueda mantener este ritmo de formalización de empleo, porque la forma en la que se ha hecho ha sido mediante medidas de supervisión hacia las empresas, para que las empresas formalicen a los empleados que tienen trabajando de forma informal. No estoy diciendo ilegal porque es distinta la connotación, ¿no? Sino que tienen por honorarios o eventuales, o que tienen en otros regímenes, ¿no? Entonces, este proceso de formalización
va a acabarse relativamente pronto. Esto es resultado, lo que hemos visto es resultado de la reforma laboral de finales del sexenio pasado. Así es. Entonces no pensemos que es nuevo empleo, no pensemos que este nuevo empleo, que este empleo se va a traducir en más crecimiento económico. Es solo creación de empleo formal. Por sí mismo es una buena noticia, pero si contrastamos ese dato con la informalidad que vemos, la informalidad ha disminuido muy ligeramente en términos de tasa, y algo que es bien interesante es que el número de personas, la informalidad ha crecido. Ha crecido porque la población sigue creciendo y cada vez más gente se incorpora a la población económicamente activa. Entonces, a pesar de que se han formalizado empleos y de que la tasa de informalidad ha bajado un poquito, en número de personas tenemos cada vez más trabajadores informales. Entonces yo creo que el tema laboral es un tema muy complicado, se va a promover, se va a anunciar como un gran logro de esta administración. Creo que lo es, sinceramente, y será un reto para la siguiente administración mantener este ritmo de formalización de empleo. Valeria, ante este panorama, ¿qué esperar en este 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, donde va a continuar, pues por supuesto, la incertidumbre, la volatilidad ante hechos como la renegociación del Telecán, las elecciones presidenciales? Vemos, como ya decías, altos niveles de inflación, no vemos todavía ese camino hacia la baja, y con el tema también de los empleos, el crecimiento mediocre, ¿qué se espera para este 2018? Yo creo que hay muy pocas cosas claras en este año. Lo único claro, como bien lo decías, es que va a ser un año con muchísima incertidumbre. Uno de los factores que contribuye a esta incertidumbre, sin duda alguna, es el Telecán, que lleva haciéndolo ya desde hace un año, pero no cambia ese factor, ¿no? Y ahora lo que vemos es quizás, y lo mencionabas al principio de tu noticiero, más rumores de que Estados Unidos incrementa la probabilidad de salirse del Telecán. No sabemos qué va a pasar ahí y sinceramente el no saber genera volatilidad en los mercados, genera ruido en las inversiones se detienen y la inversión es un componente que promueve el crecimiento de la economía. Y el que se detenga la inversión pues es un freno literalmente a lo que puede pasar en el país. Si a eso le sumas el entorno electoral, que puede ser complicado, sin duda, pues entonces metemos como una pausa en toda la primera parte del año que puede ir en detrimento de un crecimiento más dinámico en lo que queda de la administración. Y por otro lado veremos, yo creo, tristemente, pero un uso importante de recursos para las campañas, ¿no? Entonces veremos un incremento en el gasto, un incremento en el uso de efectivo. No lo digo como una buena cosa, lo digo simplemente como algo que va a pasar, que suele pasar cada vez que hay elecciones, se incrementa sustancialmente el uso de efectivo. Y eso mueve la economía en cierto nivel. Mueve la economía, pero no genera crecimiento a largo plazo. Entonces, creo que va a ser un año muy complicado, con mucha incertidumbre. Cualquier pronóstico de crecimiento que haya para este año, que evidentemente los bancos, los organismos internacionales, todos tienen que hacer sus pronósticos, se están volviendo muy complicados porque los escenarios sobre los que tienen que planear son muy diversos. Claro. Sobre esta renegociación del Telecán, pues esta amenaza de Estados Unidos ya la llevamos escuchando desde hace muchos meses, aunque obviamente se ha trabajado en favor de que se llegue a un acuerdo para la modernización del Telecán. Pero, ¿crees que la economía mexicana está preparada para la salida del Telecán de Estados Unidos? ¿El peso está blindado de alguna manera? Yo creo que no es que estemos preparados o que el peso esté blindado. Creo que si nos salimos del Telecán o si Estados Unidos se sale o si la negociación se descarrila y esto desaparece, creo que significa un golpe importante para México. Hay quien dice por ahí que no va a ser el fin del mundo. Yo tampoco creo que sea el fin del mundo, porque tampoco creo que nada sea el fin del mundo más que el mismo fin del mundo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay una vida después del Telecán, pero de que puede representar un golpe para la economía mexicana, sin duda. Y se van a tener que reacomodar los procesos productivos y las cadenas de producción con Estados Unidos, sin duda. O sea, no podemos pretender que no va a pasar nada y que todo sigue igual. Si no, no estaríamos haciendo los esfuerzos que estamos haciendo para mantener el Telecán. Claro. Bien, pues un año muy movido será y lo estaremos complicado. Analizando aquí. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Y bueno,